empezar a grabar. Listo, está grabando. Bueno, estamos hablando justo de la clase de la semana anterior, para los que van a haber diferido la sesión, de la clase de la semana anterior donde estuvimos analizando la psicogenealogía. Entonces estamos viendo a ver si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto. Y bueno, ya algunas compañeras han participado y han dicho que, bueno, una compañera en particular que ya está construyendo algo genealógico. Miren, la información a veces se pierde de generación en generación. Intenten, es muy importante, intenten buscar en la página Family Search, familysearch.org. Esa página tiene información, es una página de los mormones. Los mormones son los líderes a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con la genealogía. Y la página www.familysearch.org, search de buscar, ¿verdad? .org, ahí en esa página vienen una gran cantidad de información de antepasados. Casi que Family Search está conectada a muchas bases de datos a nivel mundial. Imagínense que yo ahí he encontrado fotos de mi tatarabuelo del año 1814, actas de nacimiento, una gran cantidad de cosas. Incluso yo no tenía la carta natal de mi abuelo porque no teníamos la hora de nacimiento. Y ahí me encontré el acta de nacimiento de mi abuelo junto con la hora. Entonces ya para los que estudian astrología de acá, esa es una página donde también se puede encontrar mucha información. Incluso horas de nacimiento, antepasados, también de mi bisabuela. Mi bisabuela, su madre venía de Francia, pero emigraron a Honduras, pero a El Salvador. Y pues no tenía tampoco, no teníamos la hora de nacimiento y era una necesidad mía comprender la hora de nacimiento, un poco más la vida de mi abuela, porque mi bisabuela, perdón, esa bisabuela, hace un poco doble conmigo, ¿verdad? Es un poco doble al analizar su vida, pero no tenía su carta natal para poder analizarla en profundidad, pues porque no tenía la hora. Y en esa página pude conseguirla. Entonces, www.familysearch.org. Esa página es buenísima y ahí ustedes pues se inscriben, es gratuita y la mayoría de todo lo que está ahí es gratuito y ahí pueden encontrar información. Aunque sea de antepasados, como les digo, yo he encontrado, encontré ahí los datos del bueno, ese es del primer box, porque mi familia de mi mamá descienden de los box, que los primeros fueron en Irlanda. Ahí encontré mi primer antepasado en 1670, si mal no recuerdo por ahí. Entonces ahí se encuentra toda información, toda una gran cantidad de información súper interesante. Entonces esa página les va a servir de aliada para en el caso suyo, doña Rosa, que tiene familia en el extranjero y que no encuentra información. Ahí van a aparecer actas de nacimiento, van a aparecer incluso anécdotas, actas de matrimonio, de divorcios y una gran cantidad de cosas que antes se anotaban en esas actas, que tenían que ver con anécdotas de la familia, y había hasta fotos, incluso hasta fotos, y pues creo que les puede servir. Entonces apunten la página www.familysearch.org y ahí van a ver que va a ser una excelente aliada para todos los análisis genealógicos. Cualquier duda que tengan, pues nada más me comentan. Muy bien. Muchas gracias. Giovanni, ¿Sí? es Carolina, ¿cómo está? Buenas noches. Un momentito, nada más, doña Rosa. ¿Yo a comentar algo más? Sí, que es ahí donde lo estoy haciendo. Ya tengo ratillo estarlo Ok. haciendo y ahí es donde me puedo conectar con más gente, digámoslo así. Sí. Bueno, ya lo estás trabajando ahí. Ok. Sí, señor, sí, gracias. Okay, listo, muy bien. Carolina. Sí, no, que yo también tenía conocimiento de esa página, pero no sé si fue que no la sé usar o qué, porque no sé, yo metí como mis datos y solo me salía como el lugar de mi árbol y no me apareció como más información, entonces yo no sé si es que eso consiste en que otros familiares van subiendo la información y se va como completando el árbol, entonces no comprendí muy bien porque ese sí ya me la habían recomendado, Sí. porque digamos por parte de mi mamá le cuesta mucho recordar y bueno, a mí me ha costado un montón hacer el árbol. Y me metí ahí, no logré, no sé si es que lo hice como mal o qué será. Si uno no encuentra información es porque no hay información subida o algo Es así. que hay dos formas. Hay bases de datos, ¿verdad? Que ahí están, que están afiliadas ahí. Y también, claro, si hay personas de tu familia que han hecho un árbol genealógico ahí y vos introduces un nombre, automáticamente te lo jala. Y eso te ayuda, ¿verdad? Si hay personas que han hecho algún tipo de árbol genealógico con algún antepasado tuyo, inmediatamente te conecta con toda esa información que ya pusieron. Entonces, esas fotos que yo he encontrado
de mis tatarabuelos en 1800 y pico, ha sido porque familiares lejanos que tenemos en Estados Unidos, pues han hecho el árbol ahí y han subido toda esa información. Entonces, al yo poner el nombre de mi abuelo, Henry Box Myrick, me salen ese montón de Box de los Estados Unidos, pero porque ya ellos habían introducido datos, entonces es más fácil. Entonces, si tenés a familiares que hayan introducido datos, es más fácil, pero sí la paginita es un poco complicadilla a nivel de utilizarla a veces. Hay que analizarla bien para ir introduciendo los datos en los lugares correctos y que de ahí pues te vayan saliendo los datos que ya hay, ya sea por bases de datos a la que la página está conectada o por información que otros antepasados o familiares han estado colocando. Entonces, sí es de sentarse una tarde tranquilamente y empezar a buscar y empezar a meter datos y empezar poco a poco a trabajar, porque sí, la página no es como tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil. Ahora, yo sé que los mormones, bueno, eso creo que todavía es, hace como 2 años me lo habían comentado, ellos dan cursos gratuitos y te dan el programa. Si vos vas a una iglesia mormón, vos podés pedir información sobre el programa, incluso te instalan un software y te dan un pequeño curso gratuito para el uso del Family Search. Entonces, hace 2 años me lo dijo una persona que asiste a esa iglesia. Me imagino que eso todavía pues tiene que estar vigente porque, según entiendo, ellos tienen como esa misión, ¿verdad? De poder ayudar a las personas a comprender un poco los temas de la genealogía y desde su religión, pues para ellos es importante comprender el tema de los antepasados. Puedes preguntar en alguna iglesia de los santos de los últimos días, más cercana a tu lugar de domicilio, y puedes preguntar si aún están dando algún tipo de curso, que eso me lo habían comentado hace un par de años. Pero sí hay que sentarse con calma para empezar a construir el árbol genealógico y para poder ir viendo cada una de las aplicaciones del programa y no perderse, porque si no es tampoco tan facilito de utilizar. No sé si te aclaro un poco, Carolina. Ok, sí, está bien, Giovanni. Voy a intentar, pues de mi parte creo que soy la única que me ha interesado como por eso, pero bueno, y voy a meter la información mía para que si en algún momento, pues algún familiar quiere saber sobre esa información, pues que ya esté ahí, porque sí, este es un Y poquillo busca en la parte, porque hay bases de datos también, entonces ahí también se te salen cosas. Por Ok. ejemplo, nadie había metido información de mi otro abuelo y ahí estaba su acta de nacimiento, su fecha, todo, hasta una foto de mi abuelo cuando vivía en Honduras y nadie había, y tengo entendido que nadie había metido información de él así concreta. Sí, Entonces, eso sería hay bases de genial. A datos, mí me encantaría hay bases, encontrar toda esa información. hay bases de datos que no necesita necesariamente que alguien haya hecho todo el árbol, pero sí hay que sentarse con calma y si se te complica mucho, porque sí, a veces esa paginita a veces sí requiere como de una inducción, como de un curso a veces, ¿verdad? Puedes Ok, llamar a los muchas mormones para gracias. ver si están todavía ahí dando cursos. Ok. Gracias, Giovanni. Ok, todo bien, nadie más, todo claro con ese tema. Cualquier duda sobre la marcha, pues ahí me van comentando. Ok, bueno, vamos a arrancar entonces, si no hay ninguna otra duda. Esta clase es un poco cansada, voy a tener que hablar mucho. Aquí tengo un tecito porque ando con la garganta un poquillo complicada. Entonces, si ven que de pronto me quedo sin voz, ahí me disculpan porque es una clase de hablar mucho. Entonces, esperemos que mi garganta me rinda. Vida después de la vida, en el cristianismo primitivo, en las religiones del mundo y en la ciencia moderna. Lo primero que tenemos que, bueno, vamos a la estructura de la sesión, pues vamos a ver la vida después de la vida, el concepto, los fundamentos históricos, vida después de la vida de las religiones del mundo, en el cristianismo primitivo, en la ciencia moderna y la relación con el tema del karma, ¿verdad? La ley de causa y efecto. Se supone que el concepto de la reencarnación pues tiene que ver con una sucesión de nacimientos y renacimientos del alma, con el propósito de lograr con este proceso la evolución de la conciencia y la trascendencia de su experiencia física. Entonces, pues, la reencarnación tiene un sentido. Tiene el sentido de que el alma evolucione, de que el alma pueda trascender. Estamos en un planeta de prueba. Nuestra alma, este planeta, desde hace varios años, de acuerdo a la historia oculta de la humanidad, ese tema lo vemos en la formación para psicología, los registros akáshicos, historia oculta de la humanidad y vida extraterrestre. Ahí vemos toda la historia
desde que llegaron los primeros colonos extraterrestres de este planeta y sembraron la vida y todas las manipulaciones que ha habido ahí a lo largo de cientos de años, ¿verdad? Y entonces, pues, hubo un momento en que se dictaminó que este planeta iba a ser un planeta, una escuela para las almas que ya estaban aquí encarnadas y para otras almas que estaban un poco estancadas en su proceso de evolución. Y que pues este planeta iba a ser una prueba final para poder demostrar de alguna manera que esas almas pues realmente podían desarrollarse espiritualmente y poder llegar a formar parte pues, de una comunidad de seres altamente pues, evolucionados, ¿verdad? Entonces, en eso estamos todos, acá, en eso estamos todos. Lo que pasa es que, pues, las religiones, las mal entendidas y la parte más política de las religiones, no las buenas personas que integran la religión, sino la parte política de las religiones, pues se ha eliminado, y vamos a ver ahora cuándo fue que se eliminaron todos esos conceptos, porque no conviene que el ser humano sepa quién es, hacia dónde va y de dónde viene. Entonces, claro, nacemos, crecemos, reproducimos y morimos y no sabemos qué estamos haciendo acá. Cuando vamos a nacer se nos eliminan las memorias, eliminan las memorias. Silenciar acá. Cuando vamos a nacer se nos eliminan las memorias y simplemente nos recordamos. Entonces, tenemos la tendencia a seguir repitiendo el patrón kármico, el patrón de acontecimientos. Tenemos también a repetir ciegamente esos eventos que en vidas pasadas nos caracterizaron porque nadie nos dice qué es lo que estamos haciendo acá y qué es lo que vinimos a hacer. Pero bueno, es un viaje del alma. Es un viaje que implica nacer y renacer y seguir renaciendo hasta que no encontremos esa experiencia de cristificación que fue la que Jesús vino a enseñar, el nirvana, ¿verdad? El estado búdico que Buda vino a transmitir, es todo exactamente lo mismo, es un estado de iluminación. Es un estado de iluminación al que el alma aspira, pero al no encontrar respuestas en esta vida se sigue perdiendo dentro de su misma sombra y queda condenada casi que eternamente a nacer y renacer y cometer los mismos errores. Esto es el dilema, esto es lo complejo, esto es lo dramático de la reencarnación, que la reencarnación pues era una escuela. Veníamos por una pasantía, porque ninguna de las almas que está acá es originaria de este planeta. Veníamos por una pasantía y nos quedamos presos en el extranjero, para que me entiendan. Entonces, claro, era una escuela, era importante el proceso, la evolución, pero ya cuando el alma repite y no sale de esta rueda interminable de encarnaciones, ahí es cuando el alma empieza a sufrir y empieza pues, a ponerse en un estado de nostalgia y entra en un proceso de involución, más bien, porque no encuentra la luz, porque no encuentra el camino, porque nadie le dice qué es lo que vino a hacer, porque no se sabe para dónde va, cuál es su misión de vida. Todo eso es lo que estudiamos con astrología kármica. Tenemos la carta natal nos permite comprender el Dharma, cuáles son los escenarios que han generado karma, Dharma, la misión de vida, aptitudes vocacionales, rasgos de personalidad, y cuál es el itinerario completo o concreto con que la persona pues se viene a enfrentar. Porque sin esa información, pues el alma está perdida, no se encuentra a sí misma, ¿verdad? Entonces, lo que era un proceso de evolución que muchos de nosotros hemos venido aquí a este planeta, lo que significaba para nosotros un proceso de evolución se ha convertido en una cárcel en alguna medida, pero por la ignorancia, por la falta de conocimiento y porque las élites han eliminado todo este tipo de información, puesto que, claro, no conviene que el ser humano pues se libere, ¿verdad? Pero entonces, la reencarnación es una escuela, el planeta es una escuela. La idea de haber venido aquí era con el propósito de evolucionar. Digamos que lo lamentable es que no nos han permitido, porque nos han ocultado toda esta información, pero bueno, ya se nos había advertido que era una escuela difícil y se nos había advertido que era un último examen para primero poder ratificar que este planeta, pues, había personas o que valía la pena preservar la vida en este planeta y que después de toda esa experiencia, pues pudiéramos nuevamente volver a nuestro lugar de destino, ¿verdad? Entonces, bueno, eso básicamente, a nivel muy general, es un poquitito de la historia, al menos un poquitito de la historia del tema de por qué este planeta es un planeta escuela. ¿Por qué se eliminó la creencia en Occidente, la reencarnación? Bueno, básicamente
Todo inicia oficialmente en el Concilio de Nicea en el año 325, cuando el emperador Constantino establece el canon, él es el Constantino junto con los obispos adheridos al Imperio Romano por conveniencia, son los que definen cuáles son los libros que se van a leer y los que no se van a leer. Y ahí es donde definitivamente eliminan una gran cantidad de libros que ahora vamos a leer nosotros, ¿verdad? Una cantidad de libros donde se hablaba claramente de la vida después de la vida. Dentro del cristianismo no se habla de la reencarnación, porque reencarnación viene del hinduismo, ¿verdad? Pero sí se hablaba claramente del fenómeno de los renacimientos y de la vida y de nacer y que el alma nace y tiene que volver a nacer. O sea, exactamente el mismo fenómeno, solo que con otro nombre, ¿verdad? Entonces fue ahí donde se empieza a manipular la Biblia y pues se eligen los libros que fueron pues manipulados y imagínense que solamente los primeros 5 evangelios, Mateo, Marcos, pero los primeros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos en torno al año 90, 100 después de Cristo. Fueron escritos en esa época por personas que ni siquiera conocieron a Cristo. A tal grado que los teólogos actuales, contemporáneos, que estudian la línea de investigación, adheridos a la línea de investigación relacionada con el cristianismo primitivo, aseveran que esos evangelios son legendarios, así les llaman, son leyendas, son alegorías, son leyendas, o sea, no nos transmiten exactamente con fidelidad la vida de Jesús. Nos dan una reseña muy general acerca de quién fue Jesús, pero Jesús ha sido el perfecto desconocido, ¿verdad? O sea, tenemos una reseña muy general por los 5 evangelios, pero hay una gran cantidad de libros apócrifos que nos dan datos y señales más claras de lo que fue Jesús y el mensaje iniciático, ¿verdad? Y el trascendente que él impartió, pero pues de ahí no lo ocultaron y pues eso es lo que no ha permitido que la humanidad despierte al 100%, ya que la trama de todas estas élites fue hacer creer a las personas con la creación de la religión católica que el Padre aquel que adoraba a Jesús, el Padre aquel que le hablaba, con el que Jesús hablaba, es el mismo Jehová o Yahvé del Antiguo Testamento. Cosa que hasta los mismos teólogos, que doctores, catedráticos en teología, que estudian la línea de investigación del cristianismo primitivo, coinciden la mayoría en que Jehová o Yahvé, como quieren llamarle, no ese Dios castigador, ese Dios que obligaba a los sacrificios, no solo de animales, sino que al principio, en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, se establecía claramente que ese Dios, Yahvé Jehová, obligaba a sacrificar a todo primogénito, ¿verdad? De la familia. Y mandaba a hacer sacrificios humanos, ¿verdad? Entonces ese Dios que mandaba a hacer sacrificios humanos, ese Dios que requería de sacrificios, de sangre, y que decía claramente en la Biblia que el olor a la carne quemada de los animales era de una ofrenda, olor agradable a él, eso no tiene nada que ver con el Padre que Jesús predicó. Entonces, claro, la trama de estas élites fue habernos hecho creer, haber armado todo un compendio, haber generado toda una Biblia, haber hecho una compilación de libros en el Concilio de Nicea, donde se indujera, ¿verdad? A pensar, ¿verdad? Que el Padre al que le oraba a Jesús era el mismo Jehová o Yahvé. Cosa completamente contraria, porque Jesús también estaba opuesto completamente a toda la tradición de los judíos, a los maestros de la ley, a los fariseos, lo cual consideraba él, los cuales consideraba unos hipócritas, ¿verdad? Él era completamente revolucionario y estaba en contra de la religión imperante en aquel momento. El Padre al que él se refiere en el Nuevo Testamento no es el Dios del Viejo Testamento. Y esa fue la treta que utilizaron para poder confundirnos y una de las estrategias que han utilizado para poder entonces unir a Dios con Jehová, hacernos creer que el Padre es igual al Hijo y que el Hijo es igual al Padre, y ahí pues se nos ha eliminado gran cantidad del mensaje trascendente y de lo que realmente Cristo vino a darnos como mensaje hace 2000 años, ¿verdad? Entonces fue en el periodo inicial donde todo empieza a tergiversarse. Posteriormente, en el Concilio de Constantinopla, en el año 553, el emperador Justiniano declara como tema herético la teoría de la inmortalidad del alma propuesta por Orígenes de Alejandría, que fue un padre de la iglesia primitiva. Él creía claramente en la reencarnación, tanto así que propuso toda una teoría sobre la inmortalidad del alma, ¿verdad? Ahorita vamos a leer un poco qué es lo que opinaba él respecto al alma. Este concilio de Nicea, pues, nace con idea de Constantinopla en el 553, nace con la idea de garantizar la estabilidad y supremacía del Imperio Romano
a través de la manipulación de la información a su beneficio. Es ahí, en ese concilio, aprovechando que el Papa estaba declarado en rebeldía, ¿verdad? Fue ahí, en ese momento, donde Constantino y su esposa Teodora, perdón, de Justiniano y su esposa Teodora, declaran una lista de 20 herejías, y entre ellas estaba la reencarnación. De ahí en adelante ya no se podía hablar de la reencarnación y se sustituye completamente el concepto de la reencarnación por la resurrección. Fue en el concilio de Constantinopla en el 553, cuando el Papa Virgilio, que era el Papa que estaba en esa época, se había declarado en rebeldía y se había ido, estaba en el exilio. Se aprovechó para filtrar toda esta información, declarar esas 20 herejías y eliminar por completo el concepto de la reencarnación. Por lo tanto, cuando una persona te dice, yo no creo en la reencarnación porque soy cristiano, pues con mucho respeto, ¿verdad? Y sin entrar en confrontaciones, porque esto no es para ponerse a pelear con la gente. Pero con mucho respeto, si dices que sos cristiano, deberías conocer la historia de tu religión. Y si conoces la historia de tu religión, sabrás que en los inicios de tu religión, el hablar sobre la vida después de la vida, o el fenómeno de las vidas sucesivas, o de la reencarnación, como quieran llamarle, era algo muy cotidiano. Y concretamente fue en este concilio de Constantinopla en el 553 cuando se elimina por completo el concepto de la reencarnación, con la idea de garantizar la estabilidad y supremacía del Imperio Romano, pues a través de la información, de la manipulación de la información a su beneficio, ¿verdad? Y como hemos dicho, claramente lo que sucedió fue que se sustituyó la reencarnación por la resurrección. Entonces, si ustedes no hacen lo que nosotros, la iglesia, le decimos, el imperio iglesia, se van a ir al infierno o se van a ir al cielo. Esa era la programación que se pretendía en el contexto de lo que sucedió en ese concilio. Entonces, claramente, los cristianos, sería importante que leyeran un poco sobre la historia de su religión y claramente podrían identificar cómo el fenómeno de la reencarnación no es un dogma central actualmente porque fue eliminado estratégicamente en un concilio donde ni siquiera el Papa estaba presente, el Papa Virgilio. Ok. Vida después de la vida en religiones del mundo. Bueno, en la cultura egipcia, vamos a leer algunos pasajes relacionados a algunas religiones y culturas del mundo, como para que ustedes puedan ver cómo en la mayoría de religiones y culturas del mundo siempre ha habido la creencia de la reencarnación, pero cuando esas religiones se han institucionalizado y han venido imperios a conquistar esas religiones, ahí es donde se han eliminado esos conceptos filosóficos y místicos. A esas instituciones que han colonizado las religiones y que han hecho de la religión una política, no les ha convenido que el ser humano se conozca a sí mismo, y ahí es donde se ha eliminado la mayoría de esos conceptos que nos iban a aportar una luz y un camino, ¿verdad? Y el mismo Jesús habló sobre este tema. Ahora lo vamos a ver en algunos pasajes de libros apócrifos. Opiniones de Heródoto, Platón y Plutarco. Dice, Heródoto escribió, también los egipcios son los primeros que afirmaron que el alma del hombre es inmortal y que al corromperse el cuerpo, ésta ingresa siempre en otro ser vivo. Oigan, desde la cultura egipcia ya se hablaba, y que al corromperse el cuerpo, este ingresa siempre en otro ser vivo. Y después de pasar por todos los seres terrestres, marítimos y volátiles, nuevamente ingresa en un cuerpo humano que nace. Y el ciclo se produce, según ellos, según los egipcios, cada 3000 años. Algunos griegos se han servido de esta doctrina, unos antes, otros después, como si fuera propia de ellos, aunque yo sé los nombres de ellos, no los escribo. Bueno, claramente nos dejan ver cómo desde el antiguo Egipto, ¿verdad? Se hablaba claramente sobre este tema de las vidas sucesivas, ¿verdad? No se le llama reencarnación porque la reencarnación es un término que viene del hinduismo, pero es exactamente el mismo fenómeno de la vida después de la vida y las vidas sucesivas. En el budismo, pues lo que reencarna es un cúmulo de facetas. En el budismo no reencarna, por llamarlo así, la persona o el alma, sino que es un cúmulo de facetas de la existencia original, que moviliza un conjunto de logros y tareas pendientes gestadas en otras encarnaciones. Entonces, básicamente, si nos ponemos muy filosóficos, en el budismo lo que reencarna es el dharma y el karma y el dharma, ¿verdad? El karma y el dharma, lo que hemos venido generando, las deudas que tenemos pendientes y pues toda nuestra misión de vida que se enlaza dentro de toda esta dinámica de ciclos de encarnaciones interminables, donde pues esa energía original pendiente de un karma y un dharma, encarna nuevamente y toma otro cuerpo físico. A nivel muy general, dentro del hinduismo, pues se habla mucho también del fenómeno de la metempsicosis, que más se entiende muy a nivel global como un proceso de evolución de la conciencia, solo que ya no solamente en cuerpos humanos, sino que por lo general en el hinduismo se cree que
esa evolución pues ha sido, es y será en diferentes reinos de la naturaleza. O sea que pues se encarna en el reino mineral, y ahí se perfectamente, el alma podría seguir encarnando en el reino vegetal, posteriormente llega nuevamente a ser un ser humano, y de ahí va al mundo angelical, para que me entiendan, o a un mundo más espiritual, como quieran ustedes llamarlo. En el Irán, los Reyes Magos, discípulos de Zaratustra, ¿verdad? De hecho, cuando hablamos de Reyes Magos, no era porque eran magos, aunque eran sabios y astrólogos de Oriente, ¿verdad? Por eso es que ellos eran sabios y astrólogos, pero se llaman magos porque pertenecían a una secta que se llamaba la secta de los Magus. Entonces, por eso es que quedó la tradición de llamarle Reyes Magos. Ellos, dentro de toda su filosofía, la creencia en la reencarnación y de las vidas sucesivas era un dogma central. En el Islam, donde actualmente no se cree en la reencarnación, si nos vamos a comunidades primitivas vinculadas al Islam, los drusos y los alilajis tenían también una creencia en las vidas sucesivas, ¿verdad? Actualmente, desde el Islam no se cree en la reencarnación, pero cuando vamos a analizar algunos de sus orígenes y comunidades primitivas vinculadas al Islam, había la creencia en el tema de las vidas sucesivas. En Grecia, pues se establece el principio de la inmortalidad del alma de Platón, y tenemos que en las biografías de Pitágoras se menciona, él mismo menciona el recuerdo de una gran cantidad de vidas pasadas. Por lo tanto, la reencarnación también era un dogma central dentro de algunos círculos cerrados, esotéricos, místicos, filosóficos de la antigua Grecia. En el judaísmo, en la religión madre del cristianismo, claramente también en el libro de la Torá, el Talmud y el Zohar, que junto con el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, conforman la tradición mística del judaísmo, que lo que conocemos hoy como la Cábala, ¿verdad? Se estudia el sentido de la vida. Y básicamente lo que dice es que nosotros completamos esta creación con nuestras vidas sucesivas, vamos completando la existencia y vamos completando la creación de Dios. Pero claramente, desde la perspectiva cabalística, el fenómeno de la reencarnación es un dogma central. Por tanto, ¿por qué en el cristianismo no se cree en la reencarnación? Si nos metieron a Jehová Yahvé como padre de Jesús, y la religión y el judaísmo es la religión que representa esa fe, y la versión más mística y filosófica del judaísmo está representada por la Cábala, y la reencarnación es un dogma central. ¿Qué es ese enredo que nos han venido haciendo a lo largo de los años? ¿Verdad? Entonces, claro, hay que irse a los orígenes. Así como la Cábala representa el misticismo judío, y se habla claramente de la reencarnación, en la religión católica o en el cristianismo, es el gnosticismo el que representa la versión mística del cristianismo, y ahí también la reencarnación es un dogma central, ¿verdad? Entonces vemos cómo en la gran mayoría de religiones y culturas, en sus inicios, siempre la creencia de la vida, después de la vida, en el fenómeno de la reencarnación o de las vidas sucesivas, ha sido un dogma central, pero ha sido cuando esas religiones o movimientos han sido colonizados por instituciones e imperios, cuando se ha eliminado ese concepto, ¿verdad? No conviene que el ser humano conozca, y para pues que siga siendo un sujeto fácilmente manipulable, ¿verdad? Vida después de la Biblia, en la Biblia ahora y en el cristianismo primitivo. Vamos a analizar algunos pasajes donde hacen referencia a todo este concepto. Juan 9, del 1 al 13, dice: Maestro, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Él o sus padres? Analicen la pregunta. No dice, Maestro, ¿quién pecó para que este hombre quedara ciego a sus 30 años? Dice, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Él o sus padres? Naciera ciego, él, ¿verdad? Tendría que haber pecado antes de nacer. Bueno, ahí pues Jesús le responde lo que le responde, pero la pregunta que ellos hacen está planteada como que si tuvieran una creencia clara de que la persona podía pecar antes de nacer, o sea, generar un karma y recibir en vida la consecuencia de esas acciones. Ahora, si nos quedamos con un solo versículo, ahí sería un pecado, porque caeríamos en lo que se critica tanto en la teología del literalismo. No podemos por un solo pasaje interpretarlo de una manera textual y de ahí sacar conclusiones. Tenemos que ir a diferentes pasajes, a diferentes escenarios y hacer un análisis incluso más sociohistórico y sociocultural de la cultura imperante para así poder interpretar un pasaje. Si no, caeríamos en el literalismo. Por eso entonces vamos a hacer a leer varios pasajes, vamos a hablar un poco de la cultura del pueblo hebreo, qué es lo que pasaba en esos momentos, para así entonces poder comprender
todos esos pasajes a la luz de una cultura y no caer en el literalismo, y pues que sería así altamente criticado desde una perspectiva teológica y sociohistórica. Vamos con el segundo pasaje, Mateo 16, capítulo 13, versículo 14. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le preguntan a Jesús. Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y responden los discípulos. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Por qué el pueblo judío decía que Jesús era un ser que ya había venido? ¿Por qué el pueblo judío pensaba que Jesús era la reencarnación de Elías, básicamente, de Juan el Bautista o de Jeremías? Esa respuesta hace pensar nuevamente que dentro del pueblo judío había una creencia popular donde las almas pues venían y podían volver otra vez a regresar y tomar otro cuerpo físico. Claramente la respuesta nos está dando a entender eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir analizando más versículos de la Biblia y del Viejo Testamento incluso, y de libros apócrifos para no quedarnos con dos pasajes y poder hacer un análisis un poco más global, ¿verdad? Dice en el libro de los Reyes, vamos ahora al Viejo Testamento. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías? Yo he escuchado a muchos pastores evangélicos hablando sobre eso y dicen que no, que jamás, porque la reencarnación no existe. Pero bueno, vamos a ver en este análisis, en este estudio que les presentamos aquí a continuación, una gran cantidad de evidencias que nos van a permitir comprender si realmente Juan el Bautista era la reencarnación de Elías. Dice casi que textualmente en el libro bueno, la redacción que yo les he puesto acá, de los Reyes, que fue escrito en torno al año 853 a.C., en el 853 a.C. Elías se entera de que el rey Ahab de Israel, no es textual, es más o menos una redacción. Elías se entera de que el rey Ahab de Israel se ha casado con la princesa Jezabel, princesa de los fenicios, y 450 sacerdotes del dios Baal comen en la mesa del rey Ahab. Elías, en un arranque de celos por tal herejía, reta a los sacerdotes de Baal para que en la cima del monte Carmelo sacrifiquen un holocausto a su Dios, y quien no lo pueda demostrar, que su Dios es el verdadero, lo pagaría con la muerte. Los sacerdotes de Baal hicieron lo propio, pero su Dios no se manifestó. Así pues, Elías, al invocar a su Dios, bajó un rayo de luz del cielo que consumió el holocausto al momento. Por lo que Elías desenvainó su espada, oigan qué bichillo, Elías, ¿verdad? Desenvainó su espada y alentó al pueblo de Israel, y él y la multitud israelita procedieron a cortarle el cuello a los 450 sacerdotes de Baal. Elías, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan cómo murió Juan el Bautista? Justo después de esto, ya Elías cuenta Eliseo, su discípulo, que asciende en un carro de fuego, o sea, en un ovni, porque obviamente en aquel tiempo Eliseo no iba a decir, mira, es que Elías se fue en un objeto volador no identificado con un diámetro de 800 metros de largo, no, simplemente había un objeto volador que emanaba luz y la forma más fácil de describirlo fue a través de un carruaje de fuego. Bueno, y las múltiples traducciones al final pues quedó carro de fuego. Entonces, básicamente Elías, narrado por las narraciones que hace su discípulo Eliseo, fue uno de los personajes que no vio la muerte. Fue raptado en un platillo volador, para que entendamos, ¿verdad? Claramente está en los libros del profeta Eliseo, donde cuenta el rapto por el que tuvo Elías. Bueno, 853, 850, 8 siglos y medio por ahí después de todo ese evento, nace Juan el Bautista. ¿Se acuerdan ustedes cómo murió Juan el Bautista? ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿No se acuerdan? Elías fue el que llevaron al cielo. No, Juan el Bautista. Ah, perdón. ¿Cómo muere? A Juan el Bautista le cortan la cabeza. Le cortan la cabeza. ¿Cómo muere? ¿Qué fue lo último que hizo Elías antes de que lo raptaran? ¿Qué fue lo que hizo? No, Elías le da la capa a Eliseo. Sí, pero ¿qué fue cuál fue el episodio previamente a cuando él asciende en el carro de fuego? El episodio que estoy narrando aquí en el libro de los Reyes, ¿verdad? Él y la multitud israelita procedieron a cortarle el cuello a 450 sacerdotes de Baal. Qué raro que Elías, pues en sus últimos años aquí en la tierra,
alentó una masacre donde se le cortó el cuello a 450 personas. ¿Y cómo? Qué raro que Juan el Bautista, que siempre lo vinculan con él, haya muerto decapitado, ¿verdad? Hay como que se ve una ley de causa y efecto, como que se ve una ley de karma. Yo mato y corto cabezas con espadas y en la siguiente vida me cortan la cabeza a mí. Aún así, no vamos a sacar conclusiones, pero ya vemos que hay paralelismos interesantes en la vida de Juan el Bautista y en la vida de Elías. Juan el Bautista, antes de ascender en el carro de fuego, corta cabezas y alienta al pueblo a cortar la cabeza a 450 sacerdotes de Baal, y raramente Juan el Bautista muere decapitado. Yo siempre dije, qué lástima, qué raro, porque Juan el Bautista tuvo que haber muerto así de feo. ¿Cómo es posible que haya tenido esa muerte tan traumática? Pero bueno, no vamos a sacar conclusiones, vamos a seguir analizando, simplemente vamos viendo paralelismos, ¿verdad? Ok, dicen, Mateo 17, del 10 al 13. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces, entendieron los discípulos que Jesús estaba hablando de Juan el Bautista. Mateo 17, 10 al 13. Ojo que cada vez se pone esto más claro, ¿verdad? Todavía no vamos a sacar conclusiones, pero este pasaje ya viene clarificando todavía un poco más. Mateo 11, del 13 al 14. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es el Elías, ¿verdad? El Elías que había de venir. Lucas 1, del 13 al 17. Pero el ángel le dijo, eso fue el anunciamiento, ¿verdad? A Zacarías, el papá de Elías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu, o sea, ¿qué es lo que reencarna? ¿Verdad? Con el Espíritu y el poder de Elías, ¿verdad? E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Son varios ya los pasajes, ¿verdad?, que nos hablan, que hacen pensar que hay un vínculo espiritual muy íntimo entre el alma del profeta Elías y Juan el Bautista. Vamos ahora a los libros apócrifos. ¿Cómo es posible que esto que acabamos de leer son libros de la Biblia, ¿verdad? Ahí está todo eso, pueden buscar. Y ahora vamos a ver el famoso libro Pista y Sofía, que es como la Biblia de los gnósticos. Palabras concretas de Jesús, Pista y Sofía, fe y sabiduría. Dicen, en el lugar del alma, los arcontes, hallé el alma del profeta Elías, dice Jesús. El libro Pista y Sofía es un libro que fue narrado por Jesús. Dice que en el alma de los arcontes para los gnósticos son como unas entidades un poquito demoníacas, ¿verdad? Negativas, que son las que manipulan a veces la reencarnación de las personas, ¿verdad? Las que a veces, tras el proceso de muerte, si la persona no muere en un nivel de conciencia, en algunos casos, hay entidades engañosas, ¿verdad?, que toman esas almas y que las manipulan y las hacen volver a encarnar. Y repiten la misma historia. Aquí vamos a ver muchas de ellas. Dice, en el lugar de las almas de los arcontes, halla el alma del profeta Elías, dice Jesús, entre las entidades de la esfera inferior, o sea, entidades negativas, ¿verdad?, de baja vibración. La recibí yo, dice Jesús. Jesús se daba el lujo de poder andar en todas esas regiones inferiores también, ayudando a las almas que estaban ahí. Dice, la tomé yo, tomé el alma, se la di a la Virgen de la Luz, y ella se la dio a sus ayudantes, y estos se la dieron a los arcontes, y estos últimos la pusieron en la matriz de Isabel. ¿Quién era Isabel? La madre de Juan el Bautista, ¿verdad? Aunque ya está clarísimo, ya está clarísimo que mínimo podemos identificar un vínculo espiritual muy íntimo entre la vida y actos y hechos de Juan el Bautista y Elías, ¿verdad? Ok. Diálogos, ahora pues vamos a ver más libros que hablan sobre el cristianismo primitivo y sobre qué creían los primeros cristianos, cuál era la literatura.
que los primeros cristianos leían y cuáles eran las referencias que había sobre la reencarnación. Tenemos también otro diálogo entre San Justino Mártir, que era un filósofo y padre de la iglesia cristiana primitiva, con el rabino Trifón. Dice Trifón, dime una cosa, ¿ve el alma a Dios mientras está en el cuerpo o solo cuando se ha separado de él? Justino responde, mientras el alma está en forma de hombre, le es posible acceder a Dios mediante la inteligencia, de algún modo, pero de un modo especial ve a Dios una vez liberado del cuerpo, cuando ella ha vuelto a ser ella misma. Entonces alcanza aquello que amó durante toda su vida, ¿verdad? Entonces uno es padre de la iglesia y otro es un filósofo, ¿verdad? Trifón, ¿se acuerda de haber visto a Dios cuando vuelve de nuevo al hombre? Ojo, cuando el alma vuelve de nuevo al hombre, ahí está dando por entender, ¿sabes? Que lo dan por hecho. No dicen, este fenómeno existe o no. Dice, ¿se acuerda de haber visto a Dios cuando esa alma regresa de nuevo al hombre? Cusino dice, me parece que no. Trifón responde, entonces, ¿qué ventaja hay para las almas que han visto o qué provecho añadido tiene que no hayan visto a Dios? Si después de haberlo visto, ya no se acuerdan de nada. ¿Qué es lo que nos pasa? Que se nos borra todas las memorias. Cusino, tienes razón, no puedo responderte. Y ahí llegan a una encrucijada, ya ahí la reflexión era tan profunda en aquellos años que ya no entendían por qué el alma tenía que renacer y cuando renacía no se acordaba de lo que había visto, no se acordaba de la experiencia espiritual y mística que había tenido en ese periodo de la vida. Trifón dice, ¿qué padecen las almas que son consideradas indignas de esta visión? Justino responde, esas almas viven encarceladas en cuerpos de fieras y ese es su castigo, o sea, el karma. Esto es un cuerpo, para ellos era un cuerpo de fieras y ese es nuestro castigo, estar aquí evolucionando en una materia limitada y reducida y pues eso para ellos era el castigo. Trifón dice, ¿y saben los que están metidos en esos cuerpos de fieras, que están ahí metidos porque pecaron, o sea, por el karma, por las cosas que tenemos pendientes que no hemos resuelto? Justino dice, yo creo que no. Según parece, no obtiene ningún beneficio, ningún provecho. Trifón. Y ahí como que se agüeva Trifón y como que ya no entiende, se ofusca, ¿cómo es posible, verdad? Porque sabe que él es parte, están encarnados, sabe que es parte de esta historia, entonces como que ahí se ofusca y, ¿verdad? Tratando yo de también interpretar cómo están ellos ahí hablando sobre un tema hace 2000 años, más o menos, toda esta literatura del siglo I, ¿verdad? Dice Trifón, ciertamente no tienen ningún provecho, pues ni las almas ven a Dios ni transmigran en otros cuerpos, ¿verdad? Porque si eso fuera verdad, sabría el tigre que está en este cuerpo porque está castigado y temería hacer cualquier tipo de falta. Y Justino dice, me parece que no. ¿Verdad? O sea, al final no llegan a nada. Reflexionaron y en el momento en que se dan cuenta que estamos en un laberinto sin salida y que el alma sigue reflexionando, sigue encarnando y sin ningún sentido porque no se entera quién es, entonces ahí cierra la puerta porque claro, llega un punto sin salida, ¿verdad? Pero bueno, básicamente les quería presentar este diálogo con Trifón 4451, donde se habla claramente de la reencarnación, solo pues que el diálogo llega a un punto donde al final no se ponen de acuerdo, pero era claro la discusión que había sobre el tema de la vida después de la vida, y sobre el tema que el alma regresaba de nuevo, pero que el drama más profundo estaba relacionado con que el alma no podía recordar. Entonces, ¿qué beneficio le traía volver otra vez si no iba a recordar, iba otra vez a pecar, ¿verdad? Entonces, bueno, todos esos eran diálogos que los cristianos del siglo I tenían, ¿verdad? Filósofos, maestros y los padres de la iglesia, ¿verdad? Porque ya saben que Trifón, Trifón sí, era un padre de la iglesia, ¿verdad? Padre de la iglesia y pues no eran diálogos ahí populares de la gente del pueblo, eran diálogos académicos en ese momento, de filósofos, padres de la iglesia y personas eruditas en materia de teología, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, texto gnóstico, tratado de exposición sobre el alma. Eso ya es un texto gnóstico antiguo, ¿verdad? Igual, cerca del siglo I, que proviene de la tradición gnóstica, ¿verdad? Los evangelios gnósticos. Los antiguos sabios dieron al alma nombre femenino, y es realmente el alma una mujer por naturaleza. Esta tiene su propia matriz. Mientras estaba sola y en la plenitud con el Padre, era virgen, pero tenía una figura andrógina. Pero cuando se precipitó en un cuerpo y accedió a esta vida mundana, cayó en el poder de muchos bandidos violentos. Ellos lo interpretan, esos bandidos violentos, como los cuerpos físicos en los que encarnamos. Bandidos que se la fueron pasando del uno al otro, ¿verdad? Pero en cuanto ella se apartaba de esos adúlteros, inmediatamente corría de nuevo hacia otros adúlteros.
Finalmente, todos los cuerpos, y aquí lo reconoce, que eran los cuerpos, ¿verdad? Finalmente, todos los cuerpos la abandonaban y se iban y la dejaban tirada. Ella pasaba a ser una viuda pobre, sola, desamparada y sin ayuda ninguna. Pues esto aquí lo que inferimos, que está hablando del fenómeno de la reencarnación, más cuando ya empieza a hablar que todos esos bandidos son los cuerpos, ¿verdad? Que la abandonaban. Otro pasaje donde se infiere todo el tema de la reencarnación. El Apocalipsis de Pablo. Pablo tiene su Apocalipsis, ¿verdad? Dice, en el cuarto cielo, yo, Pablo, vi las cosas según sus clases. Vi en efecto a los ángeles que se asemejaban a los dioses, y son unos ángeles que se ocupaban de transferir las almas de la tierra. De los muertos toman el alma y la depositan en la puerta del cuarto cielo. Y vi que algunos ángeles estaban azotando algunas almas. Una de ellas protestó y dijo, ¿qué pecado he cometido yo en este mundo? Y el guardián que reside en el cuarto cielo respondió, aportaremos testigos. O sea, el alma la estaban azotando por alguna razón, y el alma reclamó, dijo, ¿en qué he transgredido yo? ¿Qué pecado? ¿Por qué me están haciendo esto? Y esas entidades, que son entidades negativas que pues los demonios de toda la vida, para que me entiendan, que te manipulan aquí, te manipulan allá, si logran su objetivo, ¿verdad? Entonces esas mismas entidades dicen, aportaremos testigos. El alma dice, pues sí, aporta testigos que demuestren que yo he transgredido. El primer testigo dice, no estuve yo en una hora determinada, me levanté, tú te uniste a mí y yo te empecé a manipular hasta que te sumiste en ira, rabia y envidia. El segundo testigo dice, ¿acaso no me viste que estaba yo en el universo? Yo entré a la hora quinta y te vi a ti, alma, y te decía, y ahora aquí estoy para acusarte de los crímenes que has cometido. El tercer testigo dice, ¿acaso yo, cuerpo, no me llegué a ti a la hora de la puesta del sol? Pues sabes lo que hice, te transformé en tinieblas de tal modo que rematarás en todos tus pecados. Cuando el alma vio que habían hablado los tres testigos, bajó los ojos con tristeza. Luego miró hacia arriba, bajó otra vez sus ojos y se precipitó otra vez al mundo con gran tristeza. El alma que fue precipitada hacia abajo, oje lo que dicen, accedió de nuevo a otro cuerpo, o sea, ya había encarnado. Estaba en ese periodo entre vidas, accedió de nuevo a otro cuerpo que había sido preparado para ella por los jefes de las altas esferas. Apocalipsis de Pablo, ¿verdad? Apocalipsis de Pablo. Vean toda la información que nos han eliminado, ¿verdad? Vean toda la información. Claro que esas cosas no convenían. Y el famoso Orígenes de Alejandría, padre del cristianismo primitivo, es uno de los padres del cristianismo primitivo, estamos hablando del siglo I, en su tratado sobre los primeros principios dice, podría ser que algunas almas que descendieran a la tierra, que descendieron a la tierra, se les pudiera ordenar desde arriba un lugar de acuerdo a sus méritos, ¿verdad? Un lugar de acuerdo a sus méritos, el karma, ¿verdad? Y que nazcan en una nación diferente. O sea, aquí está hablando claramente que son almas que ya han nacido, ¿verdad? Y que nazcan en una nación diferente. De tal manera que uno que era israelita, que dice, nace de nuevo entre los selfitas. Y uno que era egipcio, nazca de nuevo en Judea. Clarísimo, no dice la palabra reencarnación, pero está hablando del fenómeno de que de nace, morir, nacer, morir, nacer. Esto, nada más y nada menos que Orígenes de Alejandría, padre de la iglesia cristiana primitiva. Vida después de la vida, y ahora en la ciencia, las tradiciones más modernas en la ciencia. Ya vimos pues algunas de las indicadores que podemos identificar de la reencarnación en el cristianismo primitivo y incluso en algunos pasajes de la Biblia. Y ahora vamos a ver pues qué dice la ciencia actual. Y para eso tenemos tres grandes psiquiatras que en los últimos años han aportado información muy importante utilizando la hipnosis y la terapia regresiva como herramienta de introspección y autoconocimiento. El primero, el padre de todos ellos, el que empezó toda esta onda de la terapia regresiva, fue el doctor Ian Stevenson, que es un psiquiatra, que fue jefe de la División de Estudios de Percepción en la Universidad de Virginia, y su línea de investigación está relacionada con las evidencias científicas de la reencarnación en niños de 1 a 5 años. El doctor Stevenson logra al final de los años, si mal no recuerdo, reunir a más de 4.000 niños con sus familiares de su vida pasada reciente. Él logra establecer todo un protocolo de análisis, ¿verdad? Y a través de preguntas, ¿verdad? De preguntas exploratorias y a través de técnicas de interrogación, porque los niños que iban a él tenían conocimiento de las vidas pasadas, no tenían que someterlos a ningún tipo de terapia. Eran niños donde los padres llegaban y le decían, mira, te voy a traer a mi hijo porque está diciendo que cuando él era grande era piloto. ¿Cómo es posible que está recordando cosas, incluso menciona fechas y acontecimientos históricos en unas fechas donde él no estaba vivo? ¿Y cómo es posible que los hable con tanta precisión y con tanta nostalgia? Bueno,
fue el doctor Stevenson el que en los años 60 hizo toda esa investigación y reúne a cerca de 4.000 niños con las familiares de sus vidas pasadas. Logra viajar con ellos y los niños reconocían eventos, objetos que les pertenecían en su vida pasada reciente. Contaban secretos de familia que solamente la familia y el difunto sabía. Bueno, el doctor Ian Stevenson fue el pionero en todo lo que es las evidencias científicas de la reencarnación en niños, en los niños que recuerdan claramente el tema de la reencarnación, ¿verdad? Yo he tenido aquí niños, por ejemplo, que vienen y dicen, mira, es que dice que yo vivía en tal ciudad, yo vivía en tal sitio, ¿verdad? Te tuve una niña en una ocasión que decía, es que cuando viajamos a la isla del Coco, cuando éramos adultas y viajamos a la isla del Coco, y toda la mamá decía, pero ¿por qué está diciendo eso? ¿Verdad? Bueno, básicamente, cuando tuvimos con ella una pequeña experiencia, a través de técnicas de musicoterapia, pudimos tratar de explorar un poco por qué decía eso. Era una niña que aparentemente ya estuvo encarnada en este país y bueno, y nos contó una serie de experiencias interesantes, ¿verdad? Pero bueno, hay niños entre los 3 y 5 años que lo que están hablando a veces no son fantasías, sino que son vivencias reales de vidas pasadas. Y eso fue lo que se encargó el doctor Stevenson de investigar con mucho éxito, ¿verdad? Luego tenemos el doctor Raymond Moody, el famoso escritor de aquel bestseller de los años 70, Vida después de la vida, filósofo, psicólogo y psiquiatra, jefe del departamento de psiquiatría en el Hospital de Máxima Seguridad de Georgia. Su línea de investigación fue las experiencias cercanas a la muerte y también las evidencias científicas de la reencarnación, ¿verdad? Pueden buscar al doctor Stevenson también. Y en el libro de Vida después de la vida, ese sí habla más de experiencias cercanas a la muerte, pero ya a través también de técnicas de hipnosis regresiva logra también desarrollar todo un marco conceptual y metodológico para el análisis de las vidas pasadas a través de la terapia regresiva. Ellos obviamente lo hacen a través de la hipnosis clínica, hay otras técnicas. En el caso nuestro, pues lo que aplicamos son técnicas de meditación retrospectiva y técnicas de musicoterapia que permiten desarrollar un estado ampliado de conciencia que hace que las personas pues tengan sus recuerdos. En el caso de ellos, se utilizan la hipnosis, ¿verdad? Pero son técnicas completamente diferentes. El doctor Brian Weiss, que imagino que ustedes lo conocen, ¿verdad? Es el más contemporáneo. Fue jefe del departamento de psiquiatría del Hospital Monte Sinaí en Miami Beach y su línea de investigación, además de la vida, de analizar los fenómenos de las vidas pasadas a través de la terapia regresiva, también se ha especializado en las evidencias de los eventos suscitados en el periodo entre vidas. El doctor Weiss se ha especializado mucho en hacer regresiones a ese periodo entre vidas para que las personas puedan identificar qué fue lo que pasó ahí, qué fue lo que se planificó en ese momento. Con astrología kármica es interesante porque si una persona tiene planetas en conjunción al ascendente, que es el punto más sensible de la carta, o el medio cielo, que es donde vemos la vocación o las aspiraciones vocacionales, si tiene planetas en conjunción a esos puntos, ahí se puede ver cuáles fueron los aprendizajes que la persona vino a traer o encarnó en ese periodo entre vidas, que los van a acompañar a lo largo de esta historia, que les va a conectar con su misión de vida, ¿verdad? Entonces también son técnicas, o sea, también con astrología kármica y con la técnica de los planetas. Es una técnica que fue planteada por Edgar Cayce, ¿verdad? Que se llama las estadías planetarias. Edgar Cayce, que fue un vidente y astrólogo muy importante en la primera mitad del siglo pasado, si mal no recuerdo, sí, primera mitad del siglo pasado, se desarrolló la técnica de las estrellas planetarias y a través de los ángulos de los planetas que están en conjunción al ascendente o al medio cielo se puede identificar cuáles son los aprendizajes que el alma vino a desarrollar a esta vida y que los recibió en ese periodo entre vidas, ¿verdad? Muy interesante todo esto. Dicen las coincidencias entre los estudios de estos tres. Bueno, está también el doctor Michael Newton, que también es un gran psicólogo que se ha encargado del estudio a través de la hipnosis clínica, del fenómeno de las vidas después de la vida y la reencarnación. Pero bueno, estos tres que son los más conocidos nos comentan unas coincidencias en sus estudios son las siguientes, y vamos a ver que son coincidencias que se repiten mucho y que tienen que ver con todo lo que hablamos del cristianismo primitivo, ¿verdad? Y todo lo que ahí se exponía. Primero, renacemos en grupos de almas ya conocidos, al parecer para reparar conflictos suscitados con estas y con otras personas, o sea, que la gente con la que venimos a nacer, la gente con la que estábamos, nuestros padres, amigos, familias, personas cercanas del entorno, son personas con las que ya hemos compartido y venimos a reparar temas que quedaron ahí pendientes, o venimos también a ayudarnos y apoyarnos en otras cosas en las que sí pudimos funcionar y sí pudimos manejarnos y conducirnos bien en otras existencias. Ciertas emociones negativas e innatas que padecemos en nuestra vida actual poseen el origen en conflictos no resueltos, en existencias precedentes.
la comprensión profunda acerca del origen de dichas emociones permite en ocasiones el alivio automático de los malestares psicosomáticos presentados. No vamos a decir que con una terapia regresiva te vas a curar, tenés que ir al médico, pero desde una perspectiva complementaria y alternativa, si la persona tiene esa afinidad, puede resultarle positivo, ¿verdad? Complementariamente. El alma es la esencia vital del ser humano y tiene la característica de ser inmortal. Luego de morir, volvemos a experimentar la vida en una gran cantidad de ocasiones, en distintos cuerpos y géneros. Nuestra vida actual es el resultado de las decisiones tomadas en otro tiempo y en otro cuerpo físico. Séptima conclusión, entre muerte y nuevo nacimiento existen estados intermedios de reflexión profunda del alma, donde se toma en conciencia de lo vivido y posteriormente se planifica el itinerario de la siguiente vida. O sea, hay como un periodo entre vidas donde el alma asciende, es orientada, desarrolla un itinerario y vuelve otra vez a la vida. Y con astrología kármica, eso es lo que vemos, ese itinerario que el alma planifica ahí, es lo que podemos ver con astrología kármica para que la persona pueda comprender cuál es su misión de vida y cuáles son aquellas cosas que tiene que venir a trabajar, como también aquellos dones y talentos que ha podido cultivar. Muchas supuestas fantasías que presentan niños de 1 a 4 años han resultado ser recuerdos lúcidos de sus vidas pasadas. Esto es una conclusión de los estudios del Dr. Stevenson. En estudios sobre el vínculo álmico de hermanos gemelos, es el único que yo conozco, del Dr. Stevenson, casualmente, se ha logrado comprobar que su vinculación a través de diversas vidas ha sido como hermanos, amigos muy cercanos o cónyuges. El Dr. Stevenson hizo una investigación con 33 pares de gemelos, ¿verdad? Y pues en esa investigación logró establecer unas categorías. La mayoría de los gemelos traen un vínculo muy fuerte de vidas pasadas. En la gran mayoría de los casos habían sido hermanos, ¿verdad? Muy allegados, amigos muy, muy cercanos o cónyuges, y de alguna otra forma decidieron encarnar juntos para apoyarse uno al otro. Ustedes han visto que aunque sean gemelos idénticos, siempre hay personalidades diferentes, ¿verdad? Entonces, es el único estudio que ha habido sobre gemelos que fue desarrollado por el Dr. Stevenson, con 33, una muestra de 33. Si bien es cierto, no es una muestra que se puede generalizar, ¿verdad? Pero pues es el único estudio que ha habido y que de alguna otra forma pues nos da algunos detalles importantes en torno al vínculo álmico entre hermanos gemelos. Hay transferencia, así como hay karma, que se repite, también hay transferencia de talentos, ¿verdad? Rasgos físicos y de personalidad y marcas de nacimiento entre vida y vida. El doctor Stevenson investigó mucho el tema de las marcas de nacimiento. Si usted tiene alguna marca de nacimiento, puede ser que ya sea una herida de guerra de otra vida, ¿verdad? Hay varios documentales en YouTube de las investigaciones del doctor Stevenson donde hablan claramente sobre el tema de las marcas de nacimiento, que también obedecen o tienen su origen en algún tipo de forma de muerte que la persona tuvo en vidas pasadas. Son como las conclusiones más importantes que se sacan del análisis de estos estudios, de estas investigaciones y de la literatura especializada producida por estos autores. Entonces es interesante cómo todo esto empieza en los años 60 con los estudios del Dr. Stevenson, posteriormente en los 70s con Raymond Moody, en los 90s con Brian Weiss, ya últimamente en los últimos años el doctor Michael Newton también. Y pues claro, estamos viendo que está resurgiendo toda esta información que habíamos leído algunos indicios ahora en los libros vinculados al cristianismo primitivo, que principalmente, que en su mayoría se ubican o que son literatura vinculada al siglo I, vemos cómo podemos actualmente confrontar esa información con literatura especializada contemporánea, cuando se está hablando a nivel general del mismo fenómeno, ¿verdad? Del mismo fenómeno. ¿Cómo tomar conciencia de los recuerdos de vidas pasadas? Primero, pues las técnicas de meditación retrospectiva, ¿verdad? Son técnicas que pues, permiten el desarrollo de un estado de contemplación profundo que permite el recuerdo. Técnicas de programación de sueños lúcidos también. Bueno, ustedes vieron varias cuando vimos el tema de los sueños, ustedes ya las conocen esas, la técnica de numerología también, que es para ver la vida pasada, los rasgos de la vida pasada reciente, el análisis a través de la astrología kármica, bueno, el sistema LIFE, sistema de bioresonancia y biofeedback, que es un sistema cuántico, de energía cuántica, que también pues te lee las capas áuricas, se colocan arneses en todo el cuerpo, y de las capas áuricas jala la información y la pasa a la computadora. El sistema LIFE es un sistema muy, muy, muy interesante, ya que trabaja no solamente la parte física, sino también aspectos místicos y trascendentes del ser humano, ¿verdad? Esta es una carta natal, la carta natal de Freddie Mercury. Claramente sabemos que a Freddie Mercury tenía astrólogo,
y que le puso Freddie Mercury porque su planeta dominante es el planeta Mercurio, casualmente, y lo tiene súper, súper bien aquí, con planeta dominante, y lo tiene en Virgo, que es su plan, que es su signo. Un ángulo de 60 grados con Venus que le da esa actitud de belleza del verbo, esa actitud poética. Mercurio con Venus da una habilidad de construir versos, de desarrollar poesías, una habilidad artística. Es la belleza del verbo, ¿verdad? Y Mercurio en ángulo 60, de 120 grados a la Luna, da una inspiración muy profunda, una inspiración interesante, una inspiración artística, más a la casa 5, donde vemos todo lo que es la autoexpresión del yo, el arte, y la música y todo lo que tiene que ver con autoexpresión. Entonces, claro, este planeta es uno de los más influyentes en la vida de Freddie Mercury. En su carta natal es uno de los planetas más fuertes, de más dharma. Por lo tanto, es probable que el hecho de que se haya ya autodenominado Freddie Mercury haya sido probablemente algún análisis astrológico que él se hizo, ¿verdad? Puesto claramente se ve en su carta natal que el tema de Mercurio, pues, y los talentos relacionados al planeta Mercurio con la posición tan destacable que tiene, pues, es muy importante. Bueno, aquí vemos también una gran cantidad de situaciones. Aquí está la fecha de muerte de él, cuando el planeta Marte se coloca en la casa 8, ¿verdad? En oposición a Neptuno, que Neptuno tiene que ver con las enfermedades que están relacionadas con el sistema inmunológico casualmente, ¿verdad? Tiene que ver con las infecciones, con el VIH y todo esto. Casualmente muere en un momento donde el planeta Neptuno se coloca en oposición, que es un ángulo no armónico, de 180 grados a este planeta Neptuno, y que en momentos de este planeta pues está transitando la casa 8, que tiene que ver, entre otras cosas, también con temas de muerte. Bueno, nada más para que sepan que la carta natal, esta es una carta natal, y que quizá la carta natal y la astrología kármica, la kármica, ¿verdad? Porque hay muchos enfoques de la astrología, está la astrología psicológica, la astrología humanista, ¿verdad? Que está muy bien, pero pues lo que hacen es describir algo de personalidad. El enfoque de astrología kármica es el que nos permite aproximarnos a la astrología de una perspectiva más profunda, espiritual y de autoconocimiento. Es quizá pues, la ciencia por excelencia que nos permite de manera más concreta poder identificar el karma, el dharma y la misión de vida. La matemática implícita, el día, la fecha, el lugar y la hora exacta de nacimiento nos habla de unas configuraciones planetarias, de unos ángulos, y el astrólogo lo que hace es interpretar cada uno de esos ángulos y desarrollar a través de ahí una historia, ¿verdad? Y eso es lo que se estudia en astrología. Cada ángulo representa una energía, cada ángulo no armónico se representa con una línea roja, los ángulos armónicos con líneas azules, y cada uno de los ángulos nos habla de una historia. Esta luna, aquí en el grado 27 de Sagitario, en oposición a Urano, en el grado 11 de Mercurio, ya eso nos cuenta una historia. Ya eso nos cuenta historias de abortos, por ejemplo, historias de infidelidades, de una actitud liberal ante la vida, individualista, donde probablemente se prevaleció la actitud individual antes que el compromiso con la familia y con el amor, ¿verdad? Temas de abortos, temas de desarraigo afectivo, poco compromiso con la familia y con el afecto, con los hijos, ¿verdad? O sea, cada ángulo nos cuenta una historia y el astrólogo lo que hace es ponerle palabras a esa matemática impregnada en el cielo, el día, la fecha y la hora de nacimiento. Por lo tanto, este es el valor de la astrología que nos permite aproximarnos a esa misión de vida y aproximarnos a toda esta información que nos han ocultado. Entonces, la astrología es para eso. La ciencia y la astrología no es para adivinar el futuro, a ver qué lotería me voy a ganar, ni es una bola de cristal. No, los horóscopos no tienen nada que ver con astrología. Por lo general no tienen nada que ver con astrología. Lo que han hecho los horóscopos más bien es desvirtuar la astrología, ¿verdad? Entonces, vemos que Freddie Mercury era Virgo, aquí tiene el Sol en el grado número 11 de Virgo, pero tenía a Plutón en Leo, Saturno en Leo, Urano en Géminis, Venus en Libra, y todo este montón de planetas en Libra, la Luna en Sagitario. Entonces, claro, él es Virgo, pero tiene el ascendente también en Leo, o sea, todos tenemos todas las energías. El hecho de ser de un signo significa que el Sol estaba ahí. Y claro, es muy importante, es tu destino. Pero había un montón de planetas y configuraciones y puntos matemáticos también, porque no solamente influyen los planetas, sino los puntos matemáticos, como aquí estos puntos, que son los puntos de intersección entre las órbitas de la Luna alrededor de la Tierra y de la Tierra alrededor del Sol. Y esos puntos matemáticos, pues, son los que señalan el tema de la misión de vida. Entonces, todo el universo influye, todo el universo es matemática, y la astrología kármica permite
poner en evidencia todos los secretos que el alma trae guardada, todos los secretos de su itinerario, de su existencia, de sus vidas pasadas y de cómo a lo largo de la historia va a ir desarrollando esos eventos. Entonces, claro, sí existe la astrología predictiva, pero desde ese enfoque maduro, espiritual y autoconocimiento. ¿Cómo es que se va a desarrollar el karma a lo largo de mi vida, a lo largo de este año, a lo largo de este periodo? ¿En qué fechas se va a detonar? Y claro, ¿cuáles son los aprendizajes implícitos? ¿Verdad? Entonces, claro, sí existe un tipo de astrología que permite aproximarse al futuro, pero desde ese enfoque, desde esa visión prudente, madura, espiritual y autoconocimiento, ¿verdad? Para eso, el crear todas las cosas dejó el sistema solar y para eso la astrología, ¿verdad? No tiene nada que ver con los horóscopos, ni con los chistes, ni con todas esas cosas que uno puede ver y que más bien han desvirtuado, y que los astrólogos que se han quemado las pestañas para estudiar astrología, más bien no nos hace mucha gracia los horóscopos porque definitivamente lo que han hecho es desvirtuar, la verdad. La ciencia, una ciencia tan noble, tan elevada, que nos da tanta información. El karma, ¿verdad? Definiciones de karma. Por lo general lo asociamos con el reflejo de nuestras acciones, los lentes con el que miramos el mundo, las causas pendientes y las tareas no concluidas. La primera referencia a la ley del causa y efecto, a la ley del karma, la podemos encontrar en el Kybalión, en el libro El Kybalión, los 7 principios universales, ¿verdad? Pues es un libro antiguo, muy antiguo, que nos habla de la filosofía hermética de Grecia y el Antiguo Egipto, ¿verdad? Ahí ya se establecen una serie de reflexiones respecto a los 7 principios universales, entre ellos la ley de causa y efecto, que es lo que conocemos como la ley del karma. Hay diferentes tipos de karma, no solamente existe uno. Dentro de la literatura especializada podemos encontrar el karma personal, que es el camino que conduce al mismo lugar. Se cometen los mismos errores y es un patrón, es un karma que siempre está activo y que es personal, que es mío, que es individual, ¿verdad? Es aquello con lo que usted no puede lidiar, que usted simplemente dice, repito ese patrón y no lo he podido trascender. Es el karma individual. El karma familiar, que son situaciones kármicas creadas por un grupo de almas, las cuales se encarnan juntas con el propósito de reparar o trascender dicho karma. Hay algunas técnicas de astrología kármica que pueden dilucidar, y principalmente las técnicas de astrogenealogía, donde podemos también a través de la carta natal hacer un análisis con enfoque astrogenealógico y comprender todos los principales dilemas que ese clan familiar o que ese grupo de almas trae pendiente, y cómo esa persona representa o lo resuelve, ¿verdad? O tiene pues esa responsabilidad de haber recibido un relevo, ¿verdad? Entonces tenemos también un karma familiar, no solamente el individual, sino que también el familiar pesa, ¿verdad? No nacemos en una familia por casualidad, nacemos en una familia que esté vinculada kármicamente a nosotros. No podemos nacer en una familia nivel 8 si hemos sido nivel 3. Si hemos sido nivel 3, tendremos que nacer en una familia entre 2 y 4. No podemos nacer en una familia nivel 8. Nacemos en una familia que tenga una cierta afinidad a nuestro karma y dharma. En algunos pueblos de Oriente la familia es como un gran círculo espiritual en donde cada nuevo miembro de la familia es un viejo miembro encarnado. También es una creencia. El karma colectivo es aquel generado por toda la humanidad, influye en el karma individual y familiar. Y el karma cósmico, la influencia que recibimos de nuestra galaxia. Representa nuestro propósito universal, nuestro lugar en la Vía Láctea, nuestra familia cósmica. También podemos tener karma colectivos con otras personas. Pueden tener ustedes un karma colectivo con su pareja y por eso el universo los juntó para sanar ese karma colectivo, ¿verdad? Y ya el karma cósmico pues tiene que ver con todo el proceso de evolución dentro de este sistema solar y también con cosas que hicimos en vidas pasadas, no dentro de este planeta, sino en otros planetas y en otras constelaciones en las cuales hemos estado encarnados. Yo he hecho regresiones aquí a personas donde hemos hecho regresiones que son de un tipo es una consulta de registros akáshicos, ¿verdad? Es una regresión para que puedan mirar los registros akáshicos, pero ya no de las encarnaciones en este planeta, sino de encarnaciones mucho antes de haber encarnado en este planeta. Entonces, algunos clientes se han visto en Antares, por ejemplo, otros se han visto en otras estrellas, en otras constelaciones, que me dicen un nombre que no está registrado, ¿verdad? O sea, de alguna estrella en alguna otra constelación de la que no tenemos registro, ¿verdad? Pero siempre cuando hemos hecho regresiones a esos puntos, el alma se ha visto como en un momento de la vida, ¿verdad? De esas vidas se sentía estancado en su proceso de evolución y decidió venir al planeta Tierra, exactamente lo mismo que señala la historia, porque era una escuela, un planeta importante donde iba a aprender una serie de lecciones y aprendizajes que iban a ayudar a poder movilizarse y poder activar ese proceso de evolución del cual se estaba estancado, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son los tipos de karma que podemos encontrar
Y las categorías en las que se puede presentar el karma es como karma latente, activo o karma nuevo. El karma latente puede ser un karma que esté inactivo. No podemos definitivamente tener todo el karma activo porque nos moriríamos. El karma se va expresando con los años y se va expresando de acuerdo a los acontecimientos. Y quienes van activando los karmas son exactamente los planetas. Y eso es lo que se mira con las técnicas de astrología predictiva, ¿verdad? Como esos planetas que hicieron una foto el día de su nacimiento, ellos continúan moviéndose a lo largo de los años y van haciendo configuraciones que van activando determinados eventos, ¿verdad? Entonces, es cuando una persona dice, qué raro, pero este muchacho tenía 30 años, era una persona muy buena y de un pronto a otro se hizo mujeriego, se hizo drogadicto, se hizo tal, ¿verdad? Pasó algo y cambió completamente su historia. Pues claro, se activó un karma, ¿verdad? Se activó algo importante en su vida que no pudo afrontar de la manera más coherente y más lúcida. Entonces el karma está latente, está inactivo, pero en cualquier momento se puede activar. Ejemplo, relaciones marcadas por vidas pasadas, enfermedades, divorcios, eventos inesperados en general. Con astrología predictiva es con la que podemos identificar en qué momento se activa el karma y cuáles son las lecciones que ese karma convoca, porque el karma se activa no para jodernos la vida, se activa porque lo que quiere es hacernos un pequeñito examen, a ver cómo hemos desarrollado, cómo estamos llevando a cabo ese aprendizaje, esa lección que nuestra alma ha traído como tarea en esta existencia. Y cuando pasan, pues, eventos desafortunados en la mayoría de los casos es porque, pues, no hemos hecho los deberes, para que me entiendan. Y claro, es normal si no nos dicen que lo que tenemos que venir a hacer. Entonces, como no hemos hecho los deberes, el universo a veces, de alguna otra forma, permite que ese karma genere algún tipo de caos para que podamos buscar más profundamente e intentar sanar esa herida, para que no tendamos ciegamente a repetir la misma historia, sino pues que esa repetición inicial nos sirva para poder tomar conciencia y a partir de ahí desarrollar todo un proceso de evolución y cambio. El karma activo pues ya es un karma que se manifiesta de lleno una y otra vez en la vida, por ejemplo, incluso algunos trastornos psicológicos podían obedecer originalmente un karma, ¿verdad? Entonces eso también nos está hablando. Una persona pues que tiene algún tipo de situación a nivel emocional, que es algo que no es pasajero, que ya es una cuestión recurrente, que ya es una cuestión que le ha marcado su vida, que le ha afectado en diferentes áreas, ¿verdad? Algún tipo de psicopatología, algún tema. En la carta natal siempre se mira eso, solo que obviamente en la carta natal no lo tomamos como una psicopatología, sino pues que lo vemos como un duelo del alma, como un duelo del alma y como un duelo del alma, una nostalgia, una pena, pues que se manifiesta en algún tipo de rasgo, pues a nivel psicosomático. Esos casos, sí, definitivamente, sí es mejor derivarlos a psiquiatría o a psicología para pues que les traten de otra manera, ¿verdad? Nuevo karma es el que se genera en esta existencia, el que estamos generando actualmente. Eso es lo que tenemos que evitar. Ya tenemos muchos condicionamientos kármicos como para seguirnos dando el lujo de generar karmas. Entonces, es el nuevo karma el que se genera en esta vida y el que podría estar ahí interfiriendo posteriormente en alguna otra vida y en alguna otra historia, ¿verdad? Entonces, el nuevo karma es lo que deberíamos de evitar, ¿verdad? No echarle más leña al fuego. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Fui un poco rápido porque en esta charla a veces se me van 3 horas. Entonces fui un poco rápido por consideración con ustedes. Espero que hayan entendido. Por consideración con ustedes fui un poco rápido para no quitarles tanto tiempo. Pero sí quisiera que abrieran los micrófonos y comentáramos alguna duda. Porque esta clase es muy importante, muchachas. Es quizá la clase más importante. El tener conciencia de la ley de causa y efecto. El por qué estamos aquí. El tener conciencia de la ley de causa y efecto es de lo más importante. No podemos vivir la vida sin la conciencia de esto. No podemos atender a personas, no podemos trabajar con personas, no podemos ser unos buenos terapeutas holísticos si no somos conscientes que este llamado que tenemos de ser terapeuta holístico no es por cualquier cosa, no es porque me lo soñé, no es porque hay algo dentro de mi interior donde yo necesito ser terapeuta holístico. Yo soy terapeuta tuyo, pero quizá el que más se beneficia dentro de todo este proceso es uno mismo, ¿verdad? Es parte de una misión de vida, es parte de un llamado. Por lo tanto, el terapeuta holístico pues tiene que cuidarse a nivel espiritual, tiene que comprender también cuál es el itinerario, qué es lo que vino a hacer, el por qué vino a hacer esto, para hacerlo de una perspectiva más trascendente, más responsable, más iluminada.
y que también pues su terapia dé todavía más resultado. Entonces quizá esta clase es la clase más importante de esta formación. Es la clase más importante porque no podíamos irnos de aquí sin comprender en profundidad las implicaciones en la vida cotidiana de la ley de causa y efecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Indira, Indira. no, súper clara la clase, sí, definitivamente tengo que repasarla porque fue muchísima información, pero sí me parece muy interesante y sí, definitivamente muchas cosas que evidencian, por ejemplo, el karma familiar o cosas así, recuerdos, definitivamente es algo que tenemos que tomar en cuenta. O sea, sí, yo definitivamente creo en todo esto y agradezco que lo expusieras tan a profundidad. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos. No, la idea es que podamos compartir esto, ¿verdad? Que se nos quite el miedo a la muerte también, que tenemos otra posibilidad, pero bueno, tenemos que tratar de hacer las cosas mejor, cada posibilidad que nos dan para ver si ya en una medida, pues llega uno a ese estado de iluminación donde ya no tenga necesidad de seguir evolucionando en un cuerpo físico, ¿verdad? Y podamos volver otra vez a nuestra familia cósmica, a nuestros orígenes, ¿verdad? Y pues que tampoco seamos engañados, porque cuando hay almas que mueren en un estado muy oscuro, que tal vez nunca se preocuparon por la vida, por la existencia, por el universo, por todo esto, en algunos casos, y lo hemos visto también en algunas terapias que hemos hecho acá, algunas almas oscuras que han manipulado muchos de esos arcontes que hablábamos antes ahí, en aquella diapositiva, se aprovechan de estas almas y las toman, ¿verdad? Las toman y les reciclan otra vez, sin darles la posibilidad de ir a ese lugar elevado, a planificar otra vez el itinerario junto con sus espíritus guías y poder ahora sí desarrollar un plan más acorde a su karma y dharma, ¿verdad? Entonces el fenómeno también de la reencarnación en algunas ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones las almas las manipulan, ¿verdad? Algunas almas que mueren en un estado de oscuridad o de nostalgia muy profunda, en algunos casos mueren en tal estado de oscuridad y nostalgia que no pueden acceder hacia la luz, no pueden ir hacia aquel lugar elevado donde es rescatada, es orientada y es guiada por seres divinos hacia el lugar que le corresponde. Entonces es importante también morir en un estado y un nivel de conciencia importante. Leo este poema que es muy propicio a lo que hemos venido hablando. Universo, existencia y vida. De la matemática del universo y su conjunto resuenan las más bellas y tristes canciones, que con su armonía, melodía, armonía y contrapunto, regeneran el cosmos, nuestras vidas e ilusiones. Las melodías del universo y las estrellas me acompañan a lo largo de mis vidas, viajes del alma amenizados por las canciones más bellas, que atenuaron mi locura e imprudencias atrevidas. Libertad, rebeldía y locura, cuando el ascendente llega a Urano. La vida da un giro radical y profundo, que de no haber sido por los acordes de mi piano, me encontraría aún en un estado moribundo. Universo, existencia y vida. Recordaremos que nos depara el mañana. Y aunque esta experiencia ya haya sido vivida, vuelvo a nacer de la tierra y sus entrañas. Esta es la reflexión de un alma antes de nacer sobre la vida y la existencia. Nada más que me pareció que era un poco relacionado con lo que veníamos hablando. Quise añadir una parte un poco más inspiracional y artística. Ok. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? No las dejé asustadas, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna pregunta? De mi parte ninguna, estoy así como impactada, ¿verdad? Con esa información que a veces uno cree que conoce, pero no conoce y estoy así maravillada realmente. Ok, no, la idea es pues, que lo dijeran, ¿verdad? Aquí va a quedar grabado y que pueden verlo otra vez, que lo dijeran. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien que esté en desacuerdo? ¿Verdad? También, no tiene que ser esto un dogma, simplemente pues fue un compartir de reflexiones que yo he hecho, de literatura a la que he accedido, y pues reflexiones
en torno a la vida después de la vida, en la religión del mundo, en las antiguas civilizaciones, en la literatura un poco más científica, moderna, con estos 3 doctores, y pues todo lo que, sus implicaciones en todo lo que tiene que ver con el karma. ¿Me escuchan, Giovanni? Sí, ahora sí, ¿quién me habla? Gaby, Gabriel. Gaby, es que estoy con el micrófono malo. No, súper interesante. Sí, ¿verdad? Termina uno, bueno, ya hoy he estado con la cabeza que le va a explotar, pero está demasiado interesante. Hasta el poema está chivísima. Y realmente, eso que usted comentaba, que hace días yo le vengo dando vueltas con el tema del karma, digamos, que está, pero en la medida de que ya uno vaya evolucionando y teniendo conciencia de ello, puede activarlo o no activarlo, como no sé si es correcta la expresión, ¿verdad? Eh, pero sí me parece muy interesante y justamente eso, ¿verdad? Cuando ya va teniendo uno más información, más conocimiento, entiende más de esto, yo creo que se puede volver una excelente, no sé, aprendizaje o herramienta o no sé cómo llamarlo, la verdad. Pero sí, me parece demasiado interesante toda esta información, que igual necesito volver a oírla para digerirla un poquito mejor. Ok, la pregunta, me decías que si el karma se activaba, eso fue lo que no entendí. No, que eso, digamos, de que puede estar ahí, pero no necesariamente se va a activar. Ah, no, sí, no, sí, el karma latente, la categoría de karma latente es que está ahí y tal vez puede ser que no está activo ahorita, pero dentro de unos años se active, ¿verdad? Eso es lo que con la carta natal podemos ver. Digamos, si el karma está ahí, siempre va a estar activo, pero mínimamente, va a estar entre activo, pero un poco adormecido. Por ejemplo, yo tengo Urano en Escorpio, en la casa 8, que es una cosa muy complicada, ¿verdad? Así como es complicada, también así, pues me da cierta, digamos que facilidad para hablar de estas cosas, porque Escorpio tiene que ver con lo oculto, con lo trascendente, y Urano con astrología y con todo lo que tiene relación con las artes místicas y con la espiritualidad adelantada un poquito más en el tiempo, o más holística o alternativa, ¿verdad? Entonces, pero también Urano habla de rebeldía, ¿verdad? Es una rebeldía fuertísima, y más en la posición en la que yo lo tengo, eso habla de una vida pasada donde yo morí por haber sido un revolucionario, ¿verdad? Entonces, yo siempre tuve conciencia de ese planeta Urano que estaba ahí, siempre pues tuve, digamos que inclinaciones intelectuales relacionadas a eso, pero cuando ese Urano me pasó en el ascendente, que es lo que yo digo acá, libertad, rebeldía y locura. Cuando el ascendente llega a Urano, la vida da un giro radical y profundo, que de haber sido, que no haber sido por los acordes de mi piano, me encontraría aún en un estado moribundo, ¿verdad? O sea, cuando ese planeta Urano le pasa a uno por el ascendente, que eso pasa una vez en la vida, depende, hay personas que no lo viven porque Urano tarda 84 años en dar todo un giro de la franja zodiacal. Entonces, si pasa solamente una vez en la vida. Y cuando me pasó por el ascendente, prácticamente me puse muy rebelde, muy loco, me puse loco. O sea, me puse rebelde y loco. Loco no es psiquiátrico, pero sí atarantado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Era un karma. Bueno, claro, después de eso me puse loco, pero terminé siendo astrólogo. Esa posición de Urano del ascendente fue la que me detonó un dharma. Me traía karma y dharma. Entonces, ¿qué pasa? No, yo sabía que tenía esa posición, pero no sabía lo que era sentir ese Urano en el punto más sensible de la carta natal. De hecho, uno de mis profesores hace varios años me decía, Giovanni, ¿qué pasó cuando pasó Urano? Este Urano que lo tienes así pero tan fuerte ahí, ¿qué pasó? Te pudiste haber muerto, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y yo, claro, ¿qué no pasó en esa época? Entonces eso, el karma puede estar adormecido y sentirse levemente, pero son las configuraciones planetarias y los movimientos planetarios, cuando esos planetas se van moviendo y hacen ángulos, detonan ese karma.
y te hacen incluso cambiar completamente hasta de personalidad, te cambian la vida en algunos casos, ¿verdad? A mí Urano en el ascendente me cambió por completo. Personas que me conocían hace 20 años y que me conocen ahora, completamente, sería un desconocido total para esas personas. Entonces, el karma que está latente, la tipología de karma latente es un karma que está ahí, que se siente moderadamente porque está un poco adormecido. Pero los tránsitos planetarios son los que llegan y lo activan y básicamente o cambias o te cambian, ¿verdad? Entonces, eso es como para comentarte un caso de la vida real. No sé si te confundí o te aclaré un poco. No, no, sí, sí, claro, más bien me ayudó a entender mejor. Gracias, más bien. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si alguna le quedó algo, porque yo sé que esta clase es un poco fuerte, ¿verdad? Que las cosas que aquí leímos sí son cosas que, más si alguno de ustedes tiene alguna creencia muy arraigada a nivel judio-cristiano y todo, ¿verdad? Claro, entonces esto puede ser muy confrontativo. Yo prefiero, si alguna de ustedes tiene alguna duda, les ha quedado alguna duda, que durante el transcurso de la semana, en estos días, me comenten antes de que se queden con algún tipo de confusión. Esa no es la idea, ¿verdad? Y pues simplemente, pues, son cosas que pues yo he compartido acá con ustedes de una perspectiva de compartir. No tienen por qué creer en todo absolutamente. Traten de tomar lo que les vibra, que simplemente fue pues un compartir en relación a lo que yo he podido encontrar de la literatura especializada del siglo I, la literatura antigua del siglo I, de la literatura perteneciente al cristianismo primitivo, y las reflexiones pues que esos cristianos antiguos hacían del fenómeno de la vida después de la vida, pero asúmelo de una manera deportiva, tampoco que les vaya a generar ningún tipo de impresión, y que pues cualquier duda, repito, que tengan, pues nada más me comentan. La idea es pues arrojar un poquito de luz y en ninguna medida que esto confunda a nadie. Bueno, apenas termine de bajar el video, se los paso y cualquier duda que haya ahí me comentan. Si no hay ninguna pregunta, lo dejamos aquí. Nos veríamos el próximo sábado. Recuerden, nos vemos este sábado con el tema del tarot. Si alguna no lo pudo conseguir, pues lo imprimen de las cartitas que ya les había yo puesto ahí en el chat. Muchas gracias por la atención. Espero que la sesión haya aportado algo en el contexto de toda esta formación, y nos veríamos entonces el próximo sábado a las 8:30 de la mañana igual. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.